Soñamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios te salva, con gloria te salva, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios te salva, con gloria te salva, mi Dios, mi Dios. Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios te salva, con gloria te salva, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios te salva, con gloria te salva, mi Dios, mi Dios. Alabanza, tú eres grande, Rey. Benditos los que vienen en el nombre del Señor, mis santos. Damos gracias a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesús el Cristo, que por su inmenso amor, misericordia y por esa obra perfecta de la cruz, nos ha permitido en su inmenso amor recibir esa guía de su Espíritu Santo, conocer estas santas escrituras, deleitarnos, Padre amado Señor, en el amor que Dios manifestó a nuestras vidas y de saber que tenemos un Dios que nos ha ofrecido vida eterna, vida y vida en abundancia. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo y nos unimos, Padre amado, Señor Dios Altísimo, con todos los que te adoran, Padre amado, en espíritu y en verdad, Señor Dios Altísimo, por todas y cada una de tus maravillas, Padre amado. Gracias, 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 Señor. Gracias, y que fluya tu Espíritu Santo, Padre amado, Señor Dios, en revelación, Padre amado, de cada uno de los santos. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios Altísimo, de testimonio de esta palabra que hoy se va a trazar, Padre amado Dios, Señor, y de muchísimo más de lo que nos da hoy, Padre amado Dios, Señor, en cada corazón, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado, a ti es toda la honra, toda la gloria, todas las maravillas, los triunfos, las victorias, las obras insignes son tuyas y te pertenecen, los testimonios, Padre amado. Gracias en nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Benditos todos los que vienen en el nombre del Señor, mis santos. Gracias, muchísimas gracias por sus oraciones. Gracias por la intercesión que hacen por cada uno de nosotros. Gracias por acudir al llamado el día de hoy. Y gracias por todo lo que hacen cada día, renunciando quizás a sí mismos para poder tomar de ese reino invisible y mostrar esa virtud que Dios quiere que mostremos. La predicación de hoy le puse como nombre: cuida de ti mismo. Y la basamos en lo que dice el santo embajador Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Amén. Y voy a poner un ejemplo que de todas maneras ha sucedido, los que hemos escuchado noticias. Vamos a poner un ejemplo para que entendamos la importancia que cada uno de nosotros tiene como cabeza de fe, como heredero de Cristo.
Vamos a suponer que en una requisa mi número de cédula, o bueno, no el número de cédula, pero el nombre y la edad y la nacionalidad coinciden con una persona que está buscada, acusada de secuestro. Y entonces la ley me detiene. ¿Qué pasa si la ley me detiene? ¿Cuántas personas se ven afectados? Primero mis hijos, son los que van a sufrir un poco la inquietud, ¿cierto? Toda mi parentela. La iglesia, ¿cierto? Y quizás dentro de la investigación que haga la ley, va a empezar a requerir en todos. Si verdaderamente me conocen, si soy una persona de bien, ¿cierto? Si no tengo nada que ver con la acusación. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Primero consigo mismo, ¿sí? Porque somos los primeros testigos de Dios para manifestar, como dice su palabra, esa misericordia, esa reconciliación, ese amor, esa verdad de Dios. Somos los primeros y los que tenemos más responsabilidad en el llamado que el Señor nos ha hecho. Nos dice el apóstol Pablo también en Primera de Corintios. Ya vamos a desenvolver un poquito más esto. Primera de Corintios, desde el verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Dios nos guarde, ¿no? Que quizás en este momento prediquemos de ciertas maravillas y llegada la prueba de la fe en la palabra que salió, que predicamos, vengamos a ser reprobados, ¿cierto? Dios nos guarde, porque aquí ya el apóstol Pablo nos lo advierte, en lo que él escribe a Timoteo y en lo que él mismo entiende. Y entonces nos dice el santo embajador Mateo en la enseñanza 5, desde el verso 23, dice: por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Entonces volvemos al primer ejemplo. Si yo caigo en manos de la ley por una equivocación, vamos a decir que fue por una equivocación, ¿no? Y entonces se ven afectados mis hijos, mi parentela, yo creo que hasta mi madre se enfermaría de la pensadera, ¿sí? La iglesia, el lugar donde trabajo, quizás los vecinos, porque eso sería un escándalo, ¿cierto? Sería terrible que, no, pues ese caballero tenía cara de juicioso, ni lo veíamos por aquí mal parqueado en nada, y está acusado de secuestro, ¿sí? Entonces, cuando el Señor me permite ver esta palabra, de todas las cosas que no vemos desafortunadamente, pero que tienen una repercusión espiritual y que nos influye de una y de otra manera. Porque no peleamos contra carne ni contra sangre, ¿cierto? Sino contra principados, contra huestes de maldad, malicias espirituales y todas las cosas que la palabra denuncia que están en contra de nosotros, de la iglesia. Pero hay cosas que son más complejas que esas, que son todas las cosas que tenemos en el corazón, porque de ahí mana la vida, ¿sí? Entonces, cuando el Señor me muestra aquí esta palabra de yo reconciliarme con mi hermano, si él tiene algo contra mí, entonces estamos asimilando que yo no tengo nada contra mi hermano, ¿cierto? Y entonces ya más abajito me dice, leámoslo otra vez.
Entonces dice, reconcíliate con tu adversario. O sea, no con mi hermano, ¿cierto? Sino con las cosas que quizás salieron de mi corazón por la situación que está pasando mi hermano. Por la situación de prueba que quizás esté viendo mi hermano. Y entonces, ¿cuántas cosas surgen en el corazón? Envidias, lo ministraba el pastor ahorita. Odio, rencor, que el Señor nos guarde de todas esas cosas, ¿no? Porque no podríamos tener nada contra nuestro hermano. Pero eso sí pueden ser mis adversarios, los que están contra mí mismo. Porque ya el hombre, en todo lo que ha entendido, sabe que si una persona guarda odio en su corazón, se está envenenando a sí mismo. Se está dañando a sí mismo. Y si el hombre puede entender eso, ¿cuánto más nosotros como espirituales? Que hemos declarado, que hemos cantado una libertad gloriosa que nos ofreció el Señor. Una reconciliación perfecta. Que no hay pecado más grande que lo que el sacrificio de la cruz haya cubierto. No existe uno más grande. Con Él hizo perfectos a los santificados. Pagó, es una deuda, es un sacrificio tan perfecto que permanece para siempre y es para todos. Uno solo, perfecto, donde consumó todo. Pero entonces viene la palabra y me dice que entre tanto que yo esté en el camino, me reconcilie con mi adversario. Y me da una razón poderosa, ¿cierto? Muy poderosa. Entonces vamos a tomar nuevamente el primer ejemplo. Resulta que de pronto me hicieron una citación a la fiscalía y yo no le puse cuidado. Me llegó una citación a la fiscalía y yo no le puse cuidado. Y resulta que por no ponerle cuidado 1, 2, 3 veces, ¿qué pasa después de que se hace una citación varias veces y no se atiende? Orden de captura, no más. Sea culpable o sea inocente, tiene orden de captura, ¿cierto? Entonces, por yo no haberle puesto cuidado a esa citación, lo más probable es que cuando me atrapen, culpable o inocente, detenido a una cárcel. Mientras se investiga, mientras se desenvuelve el embrollo, ¿cierto? Hemos escuchado noticias de situaciones que han pasado así, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Perfectamente cae como una parábola para esta enseñanza. Y entonces dice acá el Señor, concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca, no lo quiere el Señor, no lo quiere el Señor, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Y el Señor está hablando aquí claramente de todo lo espiritual, de todo lo espiritual. Entonces los que hemos visitado a presos en una cárcel, conocemos perfectamente cómo es la condición de un preso, ¿cierto? En humillación, no puede laborar, no puede salir, está sujeto a una serie de reglas estrictas bajo un castigo, ¿cierto? Y por más que quiera, y si quizás fue inocente, peor todavía, más terrible debe ser el dolor, ¿cierto? Y nosotros acá oramos por los presos que están por injusticias, ¿cierto? Pero y nosotros, cuando cometemos ciertas arbitrariedades, ciertas injusticias, ciertos errores, ciertos escándalos, porque es que el Señor declaró que escándalos es imposible que no vengan. O sea que nos toca cuidarnos mucho de esa parte, ¿sí? Entonces por eso la palabra, cuida de ti mismo, ¿sí? Y de la doctrina, de la forma como yo estoy recibiendo la palabra, del efecto que la palabra debe hacer en mí. Y doy un pequeño ejemplo. De pronto muchos ignoran que yo soy ladrón. Yo de vez en cuando cojo cositas y cositas y cositas. No porque las necesite, sino porque es una manía. Quizás una enfermedad, quizás una heredad. Y cojo cositas y cojo cositas. Sabiendo que la palabra condena al ladrón, ¿cierto?
Y si yo no arreglo eso, entre tanto que ya he dicho que soy cristiano y que predico la palabra de Dios, y si soy sorprendido en un acto de esos, ¿cómo creen que quedamos? Quedo yo y quedamos. Porque el hombre de una vez, pero ese luego no es cristiano, ¿a qué iglesia es que va? Si no ha podido con algo tan pequeño como eso, de respetar las cosas ajenas. Estoy dando el ejemplo, ¿no? Yo no me robo ni un pan duro en la casa. Entonces, miremos la gravedad de las cosas que tenemos. La responsabilidad de lo que nos fue entregado, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que yo reciba de Dios y de cómo la palabra de Dios haga efecto en mí, yo puedo ministrar, puedo ser luz, puedo ser ejemplo, ¿cierto? Puedo mostrar la eficacia del evangelio en mi vida. Pero si por el contrario estoy en algo que se sabe que es contrario, quizás esté desfigurando, ¿sí? Porque yo conozco personas que son muy correctas y entonces esperan que un cristiano sea perfecto. Que si esa persona que es correcta de pronto se ira y saca palabras fuera de orden, él espera que el cristiano no vaya a hacer eso igual a él, porque espera algo mucho mayor que él, ¿sí? Si esa persona es muy correcta con el pago del dinero, él espera que si él hace un préstamo, a él también se le pague correctamente, porque él es muy estricto con eso, ¿cierto? Porque el hombre entiende muchas cosas y son apenas básicas de convivencia. Porque para que nosotros demos un buen ejemplo y quizás llamemos la atención de conocer eso espiritual que va en nosotros, nuestra vida común tiene que ser sin tacha, en lo que se nos ve, ¿cierto? En lo que se nos ve. Solamente Dios conoce nuestro corazón, la lucha, las cargas, ¿sí? La batalla, ¿sí? Con lo que cada uno de nosotros tiene que lidiar. Porque todos lidiamos, ¿cierto? Y en esa lidia muchos nos hemos equivocado, ¿sí? ¿Quién no se ha equivocado, por favor? Para que haga un libro y no lo venda, véndanlo caro. Porque es que todos nos hemos equivocado. Todos, ¿sí? El único que no se equivocó fue el Señor. Él es el único. ¿Claros hasta aquí? Y entonces, cuando se levantan esos enemigos o esa situación con mi hermano, es que yo conozco mi adversario, ¿sí? Mi adversario puede ser la envidia, cosa delicada, ¿cierto? Un principio satánico, la envidia, ¿cierto? Los celos. Y eso puede despertar contiendas, murmuraciones, bandos, cosas muy pequeñas. Que estemos juntos, fácil, pero que estemos unánimes. El corazón de todos tendría que estar en uno solo, en Cristo, ¿sí? En Cristo. Y entonces tu error o tu situación me duele y yo tengo que mirar cómo miro para solucionar. Así como cuando en una familia vemos una situación, ¿cierto? Cuando hay un enfermo, lo digo por experiencia propia, todos se preocupan, todos cuidan. Yo he sido cuidado de muchas cosas. Me atienden, me consienten, me habla, sobre todo mi hijo menor, me habla de manera tierna, ¿sí? Y siento una atención especial de todos. Entonces, ¿cuánto más en lo espiritual? Por eso el Señor nos llama a esa unanimidad, ¿sí? Y si el resultado de que mi hermano esté pasando por una situación precaria fue una mala decisión mía, ¿cómo creen que debemos estar? Amén. Y mirando la forma como ayudar, la forma como reconciliar, la forma como restaurar, la forma como darle lo que verdaderamente necesita, ¿sí? Empezando por un reconocimiento. La embarré, escandalicé, perdóname. Te hice pasar por esto y por esto, perdóname, ¿sí? Perdóname. Y eso no debe quedarle difícil absolutamente a nadie sobre esta tierra. Porque entre tanto que yo perdono y reconozco mi error, Dios me ayuda. Él quita mi carga. Pero yo tengo que estar dispuesto a reconocer
no solamente a reconocer delante de él, sino de él, de mi hermano, al que le hice el mal. Y entonces en todos nosotros pesa esa responsabilidad, porque tenemos hijos, tenemos familiares, tenemos compañeros de trabajo, ¿cierto? Si yo tuviera que pedir perdón y no quiero, ¿qué adversario se estaría mostrando en mi vida? Orgullo, prepotencia, soberbia, amor propio y falta de reconocimiento. Nomás con esos 5 ya estoy como para pedirle a la iglesia, por favor ayúdenme porque tengo esta situación y no la puedo superar. Y quizás se esté cumpliendo lo que dice aquí la palabra: estoy echado en prisión. Porque es que el que me acusa no es mi hermano. Fuera mi hermano pues sería fácil. Sabemos quién es nuestro adversario, ¿sí? Y él sí conoce toda la función que tiene el mundo espiritual, las leyes, las conoce perfectamente, ¿sí? Y de acuerdo a lo que ve en nosotros, nos acusa. Y entonces escuchaba el testimonio de un pastor, y yo también tengo ese testimonio, donde veía 2 ángeles, porque sabía que eran ángeles, los vi de túnica blanca, se asomaron y miraron, 2, y uno llevaba un cuaderno y estaba apuntando cosas, y escuché una voz, que me atrevo a decir que es la del Señor, porque les preguntó, dijo: ¿tienen el conocimiento? Y ellos le respondieron: sí, Señor, tienen el conocimiento. Como quien dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo con el conocimiento? Aplicarlo primeramente a mi vida, porque el evangelio tiene que ser predicado y creído en todo el mundo. No puede haber un área de mi vida sin que la palabra de Dios no se haya predicado, porque como decía el pastor en la administración, no podemos entregarle al Señor algo imperfecto, algo cojo, algo manco, algo tuerto. No se le puede presentar al Señor esto. Y cuando digo no se le puede presentar, o sea que no somos todavía totalmente aptos para que el Espíritu Santo venga y more en potencia en nosotros y glorifique a nuestro Padre Celestial por lo que somos, sus hijos. Porque el Hijo vino a hacer todo lo que le agradaba al Padre, a honrarlo y a mostrar ese reino poderoso de Él en sí mismo. Dijo: si no creen a mis palabras, por lo menos miren las obras. Perfecto. ¿Claros hasta aquí? Y entonces nos dicen, para entender la cárcel, Salmo 142, en el verso 7. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Aleluya, Señor, alabanzas, Rey de reyes y Señor de señores. Mi prisión puede ser una falta de decisión. Puede ser una falta de decisión. Puede ser la cobardía. Puede ser el que dirán. Puede ser el en dónde va a quedar mi imagen si yo pido perdón por esto o confieso esto. Amor propio. Y todas estas cosas, que más las vamos a entender abajo, suceden espiritualmente, influyen en nosotros, no nos permiten muchas cosas. ¿O qué puede hacer una persona cuando está en una cárcel? Está limitado de muchas cosas, está en total humillación, no puede orar, no puede trabajar, si acaso en las condiciones en las que la cárcel ponga, muy limitadas. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén, amén y amén, Señor. Y entonces un pequeño ejemplo de esta parte nos la dice Hechos 8. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad,
que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas? Ojo con esto. ¿Qué piensas que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y entonces el Señor me permitía ver en esta palabra el pensamiento de hombre que puso Simón sobre las maravillas de Dios, sobre el Espíritu Santo, que pensó que lo podía comprar. Ahí no dice que hubiera tenido una mala intención, ¿cierto? Y entonces me habla de vea todo lo que habla el apóstol Pedro aquí. Habla del pensamiento y de que no está recto el corazón delante de Dios. Y entonces hay amargura y hay una prisión de maldad que está influyendo en él. Tremendo, ¿cierto? Porque vea todo lo que está sucediendo en él por haber declarado esas palabras. Vea todo lo que el apóstol Pedro le declara que está sucediendo en su vida. Y él de amargura, prisión de oscuridad, pensamientos vanos. Y entonces es fácil estar en una prisión de maldad, ¿cierto? Cuando yo veo las maravillas de Dios, pero pretendo como hombre adquirirlas. Porque él lo dijo: no, pues lo que aquí más vale es el dinero. Venga, ¿cuánto les doy? Denme esa potestad. Una potestad. Vamos a Hechos 16, por favor. Ya, esto es algo que le aconteció al apóstol Pablo y a Bernabé. Dice: y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, les metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, perdón, no era Bernabé, era Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos les oían. Alabanza, Rey Santo. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó de los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Amén, amén y amén. Y entonces aquí muestra el más maravilloso ejemplo de la libertad que tienen ellos, que después de ser azotados, humillados, puestos en una cárcel, oraban y cantaban himnos. Y entonces, ¿qué hizo
la majestad de Dios en esa condición. Tembló y las prisiones se abrieron. Sí. Y mire qué medio testimonio había ahí. Que una persona creyera y fuera salvo él y toda su casa. Entonces, cuando el Señor me permitía ver esta palabra, ¿cuántas cosas, cuántos negocios han llegado a nuestras vidas que traen un testimonio poderoso, pero nosotros lo hemos impedido? Porque no hemos hecho lo que la palabra espera que hagamos. Si yo peco por ignorancia, listo, me doy por excusado. Dice la palabra que el castigo es más suave. Pero si yo peco sabiendo, es más delicada la situación. Porque ya no soy culpado de ignorancia, sino de incredulidad. ¿Cierto? Porque el que no sabe, bueno, listo, no sabía, era ignorante. Pero el que sabía, incrédulo. Y entonces, muchas de las maravillas que han sucedido en nuestras vidas, en la medida, por eso he escuchado mucho de una pastora que nos dice que en todo tenemos que alabar. En la situación más complicada, lo único que tenemos que glorificar a nuestro Dios y alabarlo, y alabarlo, y alabarlo. ¿Sí? Porque entonces la prueba viene y me dice, examinaos si estáis en fe. Si yo estoy en fe, pues yo estoy haciendo lo que hacen estos santos, orando y cantando. Y en semejante condición, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos vemos en briegas, ¿qué es lo que más hacemos? Buscar motivos para culpar a la iglesia. La iglesia va a tener una falencia tan terrible porque a mí no me tiene por qué pasar esto. Y en un tiempo muchísimo antes, nos engañamos con el pensamiento que éramos intocables, que no nos podía dar ni una gripa, porque tenemos una salud extraordinaria, sobrenatural. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. No sabíamos. Lo digo por experiencia propia. Y cuando caminábamos, sentíamos que levitábamos porque éramos los más especiales de la tierra. ¿Sí? Y todo esto, cuando nos bajamos de esa nube, como dice el hombre, cuando caemos a tierra y nos damos cuenta de la realidad a la que estamos enfrentados, hace que muchos desierten, se vayan. Y entonces las postrimerías de ellos vienen a ser peores. Porque no solamente tienen que salir porque no entendieron su situación, sino que salen escandalizados. Y quizás predicando hasta mala fama. No, el cristianismo eso no. No, el trabajo, la familia, no. Y hay quienes no se acercan porque dicen, no, yo prefiero no ir allá porque yo no quiero ser tibio, porque entonces se miden en sus propias fuerzas. Y a ellos les toca renunciar, dejar un montón de cosas. Por sí mismos pretender ganar el reino, ganarlo, ¿sí? Porque mi conducta es ejemplar. Y entonces, como dice por ejemplo predicador, Dios me estaba viendo como algunas cosas porque no. Mi parecer es muy especial, ¿sí? Me privo de muchas cosas. Hagamos cuenta, Señor, a ver cuánto me estás debiendo. Lo escucho. Lo escucho. Y se atreven a decir que ellos merecen la vida eterna porque ellos no han matado, no han robado, no han hecho un montón de cosas. Y solamente por decir que creen en Dios. Y cuando yo veo esa situación de engaño, digo, Dios mío, están tan engañados, están tan lejos, porque piensan que nunca han cometido un pecado. Y no conocen las Escrituras, que es lo peor. Y entonces por esa senda ancha van muchísimos, muchísimos. Y entonces hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿cierto? Mas su fin es perdición y muerte. Los que se justifican a sí mismos de tantas cosas. Cambio, yo cada día necesito más del Señor. Cada día necesito más del Señor. Ya si mis pensamientos no están alineados con el pensamiento del Señor, estoy perdiendo mi tiempo porque estoy pensando en cosas vanas. Mi pensamiento está embotado. Si mi pensamiento no está conforme al pensamiento de Dios,
si mi proceder no está conforme al mandamiento de Dios, estoy andando en mis propias fuerzas. Quizás le esté dando hasta la espalda al Señor. Suena escandaloso, pero así me lo mostró una vez el Señor. Cuando el Señor me dice por aquí, sígueme, y yo no, como que por acá es más fácil. Y voy como adelante. Le estoy dando la espalda al Señor. Y estoy andando según mi pensamiento. Y ya la palabra me denunció que los pensamientos del hombre no son los pensamientos del Señor. No son. Si por el Espíritu Santo yo no estoy siendo renovado completamente, porque es que Él dijo que me iba a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo iba a poner sobre mí, ¿sí? Para que yo ande y guarde lo de Él. Lo de Él. Sí, porque es que lo mío todo, como dice el rey David, concebido fue en pecado. Desde ahí el Señor tiene que arreglar su situación conmigo. Entonces me ofrece el poder nacer de nuevo y ser criado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces miremos toda la responsabilidad que pesa en nosotros, mis santos, como cabezas de hogar, como testigos del poder de Dios, de sus maravillas, de su perdón, de su obra, que Él anuncia que la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces miremos cuál es la causa de estas cosas. ¿Quién quiere saber la causa de todas estas cosas? ¿Necesitamos estar totalmente libres? ¿Reconciliados con Dios? ¿Reconciliados con nuestros adversarios? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá el santo embajador Lucas? La enseñanza 24, 25, por favor. Y toda esta palabra nos habla de una conversación, de unos hechos que ya habían contado las mujeres, de situaciones que ya habían visto con respecto a la resurrección del Señor. Con respecto. Y entonces cuenta aquí este varón que está hablando con el Señor. Y fueron algunos de los nuestros, desde el 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Y entonces habla el Señor, mi rey. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén y amén. Y entonces cuando yo vi esta palabra, yo decía, pero no, muy incrédulo, ¿sí o no? Y no, pero ¿cómo? Si vieron que resucitó a Lázaro, que esa fue una de las más grandes, sanó cojos, personas que han nacido ciegos, leprosos, mancos, que tenía las manos secas, multiplicó y dio alimento a muchos en el desierto, calmó la mar. No, ¿verdad que sí? Tan incrédulo, ¿cierto? Y ya les había dicho que él tenía que padecer. Les había dicho que se iban a escandalizar, que lo iban a dejar solo. Y entonces sale Pedro y no, yo no. Así me toque morir contigo, pero yo no. No, Señor, todos así dijeron. No, ¿cómo, Señor? ¿Qué tal? Sí. Y todos lo abandonaron. Así tenía que pasar, ¿no? Porque el Señor había dicho: heriría al pastor y esparciría las ovejas. Esparciré. Con él no podía ser sacrificado ningún otro. Porque entonces, ¿a quién le pedimos? ¿A este o a este? Había uno solito. Uno solo había sido designado por el Padre. Uno solo había sido engendrado por el Espíritu Santo. Uno solo había pasado la prueba. Uno solo había sido ungido por la potencia del Espíritu Santo. Uno solo iba a glorificar al Padre. Uno solito, uno. Él no necesitaba ayudas de nadie. Él no necesitaba ayudas de nadie para obedecerle al Padre, para pasar. Tremenda la agonía, ¿no?, que nos cuenta él antes de que eso sucediera. Porque sudaba como gotas de sangre. Su sudor era como gotas de sangre. Y entonces,
Bueno, ahora traigamos esta palabra a nosotros. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? Yo soy testigo de que los ángeles lo cogen a uno y le evitan que lo coja un carro. Que el ladrón le quite uno la maleta y tenga que soltarla porque se pronunció el nombre del Señor. Que el Señor nos advierta de cosas antes que acontezcan. Sentir la libertad de que uno fue perdonado. Sentir cuando nos descargamos en oración y el Señor nos deja livianitos. Corazón livianito, livianito. Que cuando reconocemos nuestras falencias, su palabra está ahí para decirnos cuál es la salida y cuál es la causa. Hace poco le preguntaba al Señor algo y me toca indagar mucho sobre ese tema. Porque bueno, Señor, ¿y esto por qué tantas veces? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y me dio una palabra, yo no entiendo todavía. Bueno, tampoco he indagado. Pero quiero conocer esa raíz. Porque si nosotros vemos la raíz, podemos arrancarla. Pero si solamente quitamos por encimita, pasa el tiempo y vuelve y brota. Y vuelve y brota. Y vuelve y brota. ¿Sí? Y entonces sentimos que nuestro esfuerzo ha sido en vano. Y de hecho nuestro esfuerzo es en vano. Si la palabra no está obrando, pero entonces la palabra en su gloria me muestra, me permite ver y entender mi condición para saber qué es lo que yo voy a atacar. Bendito y glorificado nuestro Dios y Padre Celestial por todas las maravillas que ha hecho en nosotros. Y entonces esta palabra es dura, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Para creer. Porque entonces creemos esto, pero esto, los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Cuando Él les mandó cosas duras, Señor, aumentanos la fe, no nos alcanza, no creemos hasta allá, no podemos, porque se midieron en sus fuerzas. ¿Sí? Y entonces el Señor exalta la fe. Dice, cualquiera que nomás tuviera fe como un granito de mostaza, cualquiera. Ni siquiera lo estaba siguiendo a Él. Cualquiera que haga esto puede hacer esto, esto y esto. O sea, eso no les va a quedar grande. Y espere que reciban al Espíritu Santo y verá menos. Pero entonces estamos en esa búsqueda, estamos en esa sed, tenemos esa inquietud ya. Es por el Espíritu Santo que se pueden obrar muchas maravillas. Pero entonces yo tengo que cuidar mi vaso y mirar cómo está llegando la doctrina a mi ser, qué le está impidiendo. Y vuelvo al ejemplo anterior, porque si desde hace 20 y pico años que estoy aquí, sé que no hay que robar, pero todavía estoy robando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que debo entender? ¿Cuál es la palabra que debe obrar en mí? ¿Soy claro con el ejemplo? Y entonces la palabra me advierte que aún a los escogidos el mal puede engañar. Aún a los escogidos, no se la rebaja a nadie. Si se le midió al Señor Jesucristo con todas las artimañas que pudo, y aún puesto en la cruz también lo tentaba y lo seguía y lo seguía. ¿Y qué salía del Señor? Perdón. ¿Qué salía del Señor? Un puesto para uno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no amenazaba. Por el contrario, daba el cumplimiento a las Escrituras cuando dijo, todo es consumado. Cuando da el Espíritu, cuando da todo lo que tenía que dar ya en la cruz. ¿Sí? Entonces, el proceso que nosotros llevamos, el cuidado que yo debo tener, la palabra que de Dios he escuchado, tiene que estar haciendo un proceso en mí, tanto así que ya casi se vea. ¿Sí? Entonces por eso clamamos, no Señor, tenemos que ser de paz, porque los hijos de Dios son conocidos por su paz. Somos llamados pacificadores. Yo no puedo darme el lujo de que con mi lengua, sabiendo que tengo el poder de la vida y de la muerte, pretender armar una contienda, porque estaría siendo contrario a Dios. Y entonces el Señor aborrece a aquel que levanta contiendas y rencillas entre sus hermanos. Uy, ¿cierto? Delicado, sabiendo que en mi lengua ya está el poder de la vida y de la muerte, del bien y del mal. Entonces, ¿qué palabras deben haber en mí? Pues de la que hay en mi corazón. Si hay benignidad, bondad, mansedumbre, fe, perdón, caridad, humildad, sabiduría,
Todas las maravillas que conocemos que la palabra, que son atributos y que son heredad nuestra. Primera de Corintios 16, verso 9. Dice el apóstol Pablo: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros llevamos aquí quietos? Y vemos cómo está el mundo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos tiene impedidos? ¿Qué es lo que pasa? Porque esa fue la palabra que me confrontó el Señor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Dónde está la raíz del impedimento? Si sabiendo que yo llevando el fruto, el Padre me limpia y llevo mucho más fruto. Pero si yo el fruto lo tengo aquí, y si me limito a lo básico, mi familia, ¿cuántos allá afuera están esperando una palabra de vida eterna? ¿Cuántas cosas están aconteciendo? Y entonces el impedimento está aquí. Aquí. Y de aquí influye a todo lo espiritual. Y entonces todo lo espiritual, quieto, detenido. Decía una vez el pastor Luis, que ese mundo espiritual, ese reino espiritual es tan delicado que ellos manejan como una especie de plantilla. Y lo que no cumpla con las expectativas, ahí queda. Por eso el Señor dice que cualquiera que lo confesare delante de los hombres, Él lo confesará delante del Padre y de los ángeles. No se pueden ignorar, porque son los que ejecutan la palabra de Dios. Y al Espíritu Santo ni se diga. Sin Él yo no puedo hacer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Me guía, me confronta, me enseña, me revela, me da entendimiento. Sin Él yo no puedo hacer nada. Estaría como Simón, mirando como hombre la palabra. Sí, eso. No. Cerremos. Entonces, mis santos, cuando dice acá el apóstol Pablo que nos fue abierta una puerta, pero que hay muchos adversarios, es porque hay muchos adversarios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que esos adversarios están impidiendo, trancando? Miremos qué nos dice el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo a los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en Colombia, en Bogotá, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Alabanza, Señor, tú nos conoces al derecho y al revés, mi Rey Santo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén, amén y amén. Así la recibimos de ti, Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén y amén. Para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrímero tiempo. Con esa tarea nomás tenemos. Pero la pregunta es, ¿estamos en fe? La pregunta es, ¿entendemos qué es la virtud? Es la manifestación cuando ya el verbo se ha hecho carne. Eso es virtud, cuando la palabra ya se ha hecho carne. De manera pues que si yo tuviera al frente a alguien que está en enojo y yo lo pueda tocar solamente, puede quedar en paz, porque la palabra paz se hizo carne. Y entonces somos guardados en esa virtud por fe, por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Y sin fe, ¿sabemos o no sabemos? O sea que todo mi ser tiene que estar enfocado en la fe de lo que la palabra de Dios. Porque los que no oyendo la palabra y no le mezclaron fe, en nada les aprovechó.
O sea, bueno, tu palabra ordena esto. Bueno, Señor, yo voy a aplicar mi alma a esa obediencia. A ver cuántas cosas se impiden en mi corazón que haga esa palabra. Uy, no, Señor, no quiero ser diligente. Uy, no, ya como que ya no quiero. Soy de doblado ánimo. Veo las maravillas de Dios y qué furor. Pero ya enfrento la situación y no. Doblado ánimo, inconstante en todos sus caminos. O sea que uno de mis adversarios puede ser el doblado ánimo. Y me está impidiendo llegar a lo donde el Señor manifiesta su gloria. Ustedes se imaginan, vamos a ponernos en los zapatos de estos santos que estaban tardos para creer, ¿cierto? Insensatos de corazón y tardos para creer, tardos, que el Señor verdaderamente había resucitado. Ya les había dicho, ya les había mostrado muchas maravillas, y ya las mujeres habían ido y les habían contado, y ellos mismos fueron y vieron y no lo vimos a él. Pero estaban discutiendo, pero ¿cómo? Pues que lo mataron, pero ¿cómo? ¿Sí? Está bien que le hubiera resucitado a otros porque tenía el poder, pero lo mataron a él. No, pero él dijo que iba a resucitar. ¿Pero cómo? ¿Fue que lo mataron? Yo imagino ese debate en la cabeza de tratando de acomodar las maravillas de Dios a su pensamiento humano. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos a veces? Una falta de perdón, una falta de reconocimiento. ¿Cuánto estará impidiendo en el reino que se manifieste? En todos nosotros. Y ahí es donde yo siento el peso de la palabra. Digo, sí, Señor, hay muchos impedimentos, pero tú eres poderoso. Y tú eres poderoso para librarnos y hacer que las maravillas que tú tienes establecidas sean un hecho en nuestras vidas. Pero entonces yo tengo que estar en fe y entendiendo que mientras el verbo se hace carne, yo tengo que cuidarme de mí mismo, de la doctrina, y entender lo que hay en mí mismo. Porque si aquí no se ha predicado todo el evangelio, algo está impidiendo. Y el ejemplo del mismo carro de siempre. Creo que puedo hacer un libro con respecto a todas esas enseñanzas que salen de un carro. Puede tener todo y no tiene gasolina, para empujarlo. Puede tener todo y no tiene batería. Y el conductor puede estar ahí presto y ser un conductor espectacular. Porque el espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Si nosotros no estamos, como acabo de decir este santo embajador Pedro, santificación de espíritu, entonces está mal la carne. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. ¿Quién quiere ir a trabajar enfermo? ¿Quién quiere ir a estudiar enfermo? Ni siquiera hacer un mandado. Ahí en la cama todo el tiempo, postrados, ¿cierto? En reposo, incapacitados, si trabajamos en una empresa. Entonces miremos todas las cosas que espiritualmente quizás estemos impidiendo porque no estamos lidiando una batalla legítima. Y entonces mi hermano no es el enemigo, sino las cosas que fluyen en mi corazón con la actitud de mi hermano, lo que yo debo entender, porque yo no me puedo dar el lujo de tener nada contra nadie, porque sería delicado. Y la mejor forma de combatir cuando el corazón se indispone contra otro es bendecirlo y es desearle lo mejor y es orar por él, y automáticamente mi corazón se libera de eso, porque bendiciendo te bendeciré. Mas vosotros sois linaje escogido, amén, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y lo más hermoso de anunciar después es que mostrar, ¿sí? Porque cuando hacen un anuncio del último celular, después cuando es el lanzamiento como tal y lo muestran, pues todo el mundo ya primero lo anunciaron. Uy, ese celular tiene unas capacidades espectaculares, esa cámara, vean esa publicidad, no, y lo van a promocionar, lo van a dar en tal parte, todo el mundo corre. ¿Por qué? Porque esperan verlo, esperan comprarlo, adquirirlo. Nosotros tenemos un reino que está dispuesto a nosotros, está aparejado, porque Dios es Dios de mucho A, y Él no ha cortado su mano para socorrer, pero nosotros sí estamos estrechos en nosotros mismos,
no en ellos, ni en lo que la palabra testigua, ni en lo que el Espíritu Santo da, en nosotros mismos. Y entonces lo que dice la santa, nuestra mente tiene que estar totalmente desocupada, y si no, simple y sencillamente no se reciben muchas cosas. ¿Cuánto más tiene que estar nuestro corazón? Dispuesto en fe, solamente en fe. Señor, tú ordenas esto y yo no sé cómo se va a hacer, pero tú lo ordenas. Y dispongo mi corazón, Señor, quiero hacerlo. Enséñame, guíame, límpiame, santifícame, muéstrame para hacer eso, para ser testigo de lo que tu palabra ordena, Padre Celestial. Y entonces lo repetimos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vea lo que quiere el Señor para con nosotros, virtud. Anunciar, cualquiera puede anunciar. En el bus se sube el drogadicto y se sabe más versos de la palabra con una exactitud que hasta yo. Y cuenta un testimonio. Pero ya de ir a anunciar la virtud de Dios, mire todo lo que el Señor tiene para nosotros. Porque eso es lo que Él quiere que su iglesia sea en su mano. Un dechado de virtud. Mire, es que es mi iglesia. ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? Es que no solamente es para nosotros, ni para los nuestros, es para todos los que se alleguen. Oremos, mis santos. Padre Santo, Señor, eterno Salvador, a ti es la honra, la gloria y la magnificencia, mi Rey Santo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, gracias, gracias por la palabra que hoy pusiste en nuestro corazón, Señor, y que declaramos que tú la has escrito en nuestro corazón, Señor Dios Altísimo, y que suplicamos que se haga carne en nuestro corazón, en todo nuestro ser, mi Rey eterno. Rogamos, Padre Celestial Dios, como dice tu palabra, que podamos sentarnos a tu diestra, entre tanto que tú pones a nuestros enemigos por el estrado de nuestros pies, mi Rey Santo. Todo impedimento, Padre amado, toda raíz de amargura, todo orgullo, toda incredulidad, Padre amado, toda forma tardía de creer, toda insensatez de corazón, Padre Celestial Dios, hoy la sometemos ante tu presencia, Rey eterno. Hoy la ponemos ante la virtud de tu Espíritu Santo. Hoy la declaramos bajo esa unción de tu Espíritu Santo, para que por esa unción se pudra ese yugo, Señor Dios Altísimo, que quizás no nos deja avanzar como tú deseas que avancemos, mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Celestial Dios, por la palabra. Gracias por la que ya se ha hecho carne, Señor. Gracias. Nos gozamos, Padre amado. Nuestra alma danza para ti cuando entendemos lo que somos, Padre amado, delante de ti. Nada, Señor, no somos absolutamente nada, pero a ti te plujo manifestarte a nuestras vidas, plujo salvarnos, plujo perdonarnos, plujo mostrarnos tu amor, Padre amado, plujo darnos ese Espíritu Santo, poner a nuestro alrededor ángeles, Padre de la gloria, Señor. Cuántas cosas has dado a nuestro ser, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu palabra dice que tú mismo que empezaste la obra, tú mismo la perfeccionarás. Y hoy reclamamos esa perfección, Santo Rey. Que nuestro corazón esté manso y humilde para aprender de ti y hallar ese descanso para nuestras almas. Para que nuestro gozo, nuestra alegría, Señor, sea hacer tu voluntad, Padre amado, a diestra y a siniestra, Padre Celestial Dios. Gracias, Rey Santo, a ti es toda la honra, toda la gloria y toda la magnificencia, solo a ti pertenecen, Padre amado, Señor Dios. Gracias, gracias, gracias.